Analgésicos opioides. La palabra opioide va a derivar de opos, del griego, que significa jugo. Esta se va a extraer de la cápsula de la dormidera, en especial en la noche, para evitar la desnaturalización de la sustancia. Contiene más de 20 alcaloides. La primera referencia al opio se encuentra en los escritos de Teofrastro en el siglo III a.C. En 1806, Sertúmer describe el aislamiento de una sustancia pura en el opio y la denominó como morfina en honor a Morfeo, que es el dios griego del sueño. En el siglo XIX, la medicina extiende su uso como alcaloides puros y empieza la síntesis de más sustancias, y se han desarrollado actualmente nuevos métodos de administración, como la analgesia controlada por el paciente y las técnicas de infusión controladas por ordenador. Dentro de las características de los opioides, tenemos que los péptidos opioides endógenos y los fármacos opioides van a producir analgesia al unirse a los mismos receptores. Los efectos analgésicos opioides se dan por activación del sistema opioide endógeno mediante mecanismos inhibitorios que modulan la transmisión nociceptiva. El sistema opioide endógeno es un sistema neuroquímico compuesto por receptores opioides y sustancias transmisoras, que son péptidos opioides endógenos. Estos van a estar distribuidos tanto en el sistema nervioso central como periférico, en relación con las vías sensoriales que conducen información nociceptiva. El sistema opioide endógeno se encuentra en localizaciones no neuronales como tejido de reproducción, células cromáfines y sistema inmune. Sus principales ventajas van a ser producir analgesia profunda, mínima depresión cardiovascular, disminuir la respuesta endocrina al estrés. Van a ser revertidos en el caso que necesiten por antagonistas competitivos, poseer escasa toxicidad orgánica y no desencadenar hipotermia maligna. Dentro de la clasificación de los compuestos opioides, estos se van a clasificar en naturales, semisintéticos y sintéticos. Dentro de los naturales hay de dos tipos: los fenantrenos y las bencil-isoquinolonas. Los fenantrenos son dos: la morfina y la codeína, y la papaverina, que es una bencil-isoquinolona. De los semisintéticos tenemos la heroína, la dihidromorfona y derivados de la tebaína, donde está la etorfina y la buprenorfina. En los sintéticos van a ser algunos que son más bien algunas series que van a ser serie de morfinas, como el butorfanol, el levorfanol, serie de difenilpropilaminas como la metadona, el propoxifeno, serie de benzomorfas como la pentazocina, y la serie de fenilpiperidinas como la meperidina, el fentanilo, sufentanilo, alfentanilo y remifentanilo. Los receptores opioides. Existen 3 receptores definidos farmacológicamente como receptores opioides. Estos son los MOP o los MU, que son receptor del tipo morfina, los DOPO-delta, receptor con afinidad a las encefalinas, y el COPO-kappa, que es un receptor del tipo cetociclazosina. Existen también algunos otros receptores, como el epsilon, que tiene un sitio de unión a las beta-endorfinas, el receptor de nociceptina u orfanina FQ, que es un péptido nuevo que se identifica como un agonista endógeno. Los receptores opioides contienen 7 dominios hidrofóbicos transmembrana y son receptores opioides acoplados a proteína G. En esta diapositiva tenemos los efectos farmacológicos de los opioides y de los receptores opioides. Tenemos el tipo de analgesia, el efecto que puede producir tanto en algunos lugares, también a nivel hormonal, a nivel de liberación de neurotransmisores, el receptor, que puede ser un receptor MU delta kappa, el efecto que puede tener un efecto agonista o antagonista según donde actúe. Los péptidos opioides endógenos son 3: la encefalina, la beta-endorfina, la dinorfina, los cuales se identificaron como agonistas endógenos de los receptores opioides MU delta kappa. En 1995 se aísla la orfanina FQ o nociceptina, que se encarga de la modulación del comportamiento del dolor. Cada una se va a derivar de una proteína precursora, que puede ser la prepropiomielanocortina, la preproencefalina o la preprodinorfina.
la encefalina, dinorfina. Estas se van a producir a nivel de la sinapsis, con lo cual su efecto va a ser breve y va a ser por mecanismos de recaptación e inhibición a nivel sináptico. Por tanto, la analgesia que se obtiene es una analgesia breve, de 3 minutos. La beta-endorfina se produce en la hipófisis, se distribuye y llega a los distintos receptores, por lo que el periodo de acción va a ser más largo y se va a inactivar muy lentamente. Va a dar un periodo de analgesia más largo, alrededor de 30 minutos. Dentro del mecanismo de traducción de los opioides, tenemos que el receptor de los opioides pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteína G. La activación del receptor opioide va a inhibir la activación de la adenilato ciclasa y va a reducir lo que es el contenido del monofosfato de adenosina cíclicos. Adicionalmente, se va a inhibir los canales de calcio que son dependientes de voltaje, va a reducir la liberación del neurotransmisor de las terminales presinápticas y se van a activar a la vez también los canales de potasio que van a producir una rectificación interna, produciendo una reducción de la excitabilidad neuronal. Esto va a dar lugar a una hiperpolarización e inhibición de las neuronas posinápticas. Adicionalmente, la cascada de la proteinquinasa va a estar activada por mitógenos MAP que incrementan la liberación de genes y también de araquidonato, que va a dar lugar a la fosfolipasa 2 y a la producción de prostaglandinas y de leucotrienos. Dentro de los mecanismos de analgesia, el control del dolor se da lugar dentro de los circuitos cerebrales que modulan la analgesia. Su efecto analgésico se deriva de la inhibición de la transmisión ascendente de la información nociceptiva desde el asta dorsal de la médula espinal. Se van a activar circuitos en el control del dolor que descienden desde el mesencéfalo a través de la médula ventromedial rostral hasta el asta dorsal de la médula espinal. Los receptores opioides se expresan a nivel de ciertos sitios como la amígdala, la formación reticular mesencefálica, la materia gris periacueductal, la médula ventromedial rostral. Existe también un mecanismo de analgesia que va a ser provocado por opioides. Los receptores MU van a provocar analgesia en los circuitos descendentes de control del dolor al eliminar la inhibición GABAérgica. Los agonistas del receptor kappa pueden ser analgésicos o antianalgésicos en la modulación del dolor en el tronco encefálico. El efecto de los agonistas MU bloquea la liberación del transmisor inhibitorio GABA, que regula la actividad del bulbo raquídeo, y se va a activar la liberación bulbomedular de noradrenalina y 5-HT en el asta dorsal de la médula, atenuando la excitabilidad. Tenemos una acción de los opioides sobre la médula espinal. Estos van a tener varios efectos. Uno de los efectos es una acción local en la médula, deprimiendo en forma selectiva la descarga de neuronas del asta dorsal de la médula. Van a reducir la liberación de péptidos transmisores de la sustancia P en la sustancia gelatinosa. A nivel presináptico va a evitar la apertura de los canales de calcio que son dependientes de voltaje, evitando la liberación del transmisor. A nivel postsináptico va a bloquear la excitación de las neuronas en el asta dorsal, produciendo lo que es glutamato. Reduce la liberación de neurotransmisores excitadores a nivel de las fibras C y de la excitabilidad de las neuronas en el asta dorsal, y contribuye a un efecto potente y selectivo en el procesamiento nociceptivo. La acción periférica no es bien conocida, pero la analgesia a través de estos mecanismos estaría dada a nivel de células inmunitarias que infiltran los lugares inflamados y liberan sustancias parecidas a los opioides endógenos y actúan sobre los receptores opioides de la neurona sensitiva primaria. Existen también mecanismos de las alteraciones del estado de ánimo que van a estar asociadas a los opioides.
Tanto los mecanismos de recompensa como los estados de euforia, de tranquilidad, van a estar mediados por vías dopaminérgicas mediante la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Este se va a extender hacia el sistema, hacia la amígdala, hacia la corteza orbitofrontal, hacia el hipocampo, y van a producir una disminución de la señal en zonas corticales, similar a lo que producen los sedantes hipnóticos. El núcleo accumbens tiene 3 receptores opioides que median los efectos motivacionales de los fármacos opiáceos. Los receptores muy delta van a producir mecanismos de recompensa y el receptor kappa provoca una conducta aversiva. A nivel del locus ceruleus tiene neuronas noradrenérgicas y receptores opioides que pueden desencadenar sentimientos de pánico, de miedo o de ansiedad. Dentro de los efectos neurofisiológicos de los opioides, tenemos que tiene un efecto analgésico en los opioides que afectan a la sensación del dolor y a la respuesta afectiva de este. El dolor resultante de la estimulación de los receptores nociceptivos, que se considera como un dolor nociceptivo, va a responder bastante bien a los analgésicos opioides, mientras que el dolor que sea por una lesión de estructuras neuronales implica lo que es una supersensibilidad neuronal, constituyéndose un dolor neuropático, el cual responde mal y necesita mayores dosis de opioides. Los efectos de los opioides a nivel de la conciencia van a tener ciertas características. La administración de los opioides va a producir una disminución de la liberación de acetilcolina a nivel cortical, cuya función es mantener las funciones cognitivas y de alerta. Esto puede constituir el efecto de los opioides en el estado de la conciencia. Existen también conscientes de potencia de los opioides para la reducción de la CAM de los anestésicos inhalatorios. Es así que los opioides deben combinarse con otros anestésicos para producir anestesia completa. Miller nos establecía, por ejemplo, que la CAM de intubación del sevoflurano al 3.55% se reduce al asociar fentanilo en una dosis de 1 microgramo por kilogramo, disminuyendo la CAM a 2,07%. La CAM-BAR, que evita la aparición de respuestas vegetativas simpáticas a la incisión quirúrgica en el 50% de pacientes, disminuye al asociarla con un opioide. Para medir lo que es el efecto de los anestésicos en el cerebro, se propone lo que es el uso del BIS, que es el índice biespectral, el cual permite valorar el sinergismo entre opioides e hipnóticos para la sedación y supresión de la respuesta. Otro de los métodos que nos permite valorar es el electroencefalograma, cuya potencia y la tasa de equilibrio entre el plasma y el cerebro van a ser diferentes para las dosis de opioides que demos. Pequeñas dosis pueden dar cambios mínimos en el electroencefalograma, mientras que dosis mayores van a dar ondas lentas de alto voltaje, ondas delta, que son sugerentes de un estado de anestesia. El electroencefalograma también nos sirve para valorar el inicio de acción del fármaco y la relación con la potencia del mismo. Otro de los efectos es el efecto a nivel del flujo sanguíneo cerebral, los cuales van a producir un descenso en el índice metabólico cerebral y en la presión intracraneal, que va a ser producida por la vasoconstricción. Por ejemplo, nos decían que el remifentanilo inducía cambios dependientes de la dosis en el flujo sanguíneo cerebral, y esto hacía que hayan zonas implicadas en el procesamiento del dolor, como la corteza prefrontal lateral, la corteza parietal inferior y la zona motora suplementaria. A nivel de la presión intracraneal, los opioides influyen mínimamente en el aumento de la presión intracraneal. Pueden incidir en craniotomías si hay compromiso de la distensibilidad intracraneal. No causan alteración de la presión intracraneal en la sedación, en el traumatismo
traumatismo craneal. A nivel de neuroprotección, todo se establece a nivel de estudios experimentales en ratones, donde establecen que los agonistas kappa pueden tener un efecto de neuroprotector, al menos en modelos animales en isquemia cerebral focal, al igual que el pretratamiento con morfina a concentraciones clínicamente importantes va a inducir una neuroprotección aguda mediada por la activación de los receptores opioides delta. A nivel de la rigidez muscular, los opioides incrementan el tono muscular y producen rigidez muscular. Existen factores asociados como dosis, velocidad de administración, el uso de relajantes que serían como pretratamiento para evitar esto. Este efecto estaría asociado a la activación de los receptores mu centrales, mientras que los receptores supraespinales delta 1 y kappa 1 podrían atenuar este efecto. El fenómeno neuroexcitador. Existe cierto fenómeno neuroexcitador focal inducido por los opioides que desencadenan actividad epiléptica. Opioides como remifentanilo o morfina intratecal pueden producir convulsiones tónico-clónicas. Su mecanismo puede estar asociado a acoplamiento a las cascadas de proteínas de las sinasas activadas por mitógenos. Otro de los efectos que se asocia es el tamaño pupilar. Los agonistas de los receptores mu y kappa producen constricción pupilar, que es un efecto excitador del nervio parasimpático que inerva la pupila. Los opioides liberan la inhibición cortical del núcleo de Edinger-Westphal y causan constricción pupilar. Otro de los efectos asociados, como el prurito, que puede ser inducida por opioides o por la morfina intratecal, va a estar mediado por el receptor mu. La activación de una isoforma de que es el MORD1D, va a inducir la activación del receptor del péptido liberador de gastrina, que va a estar activando la fosfolipasa B3. Y esto va a causar el aumento del calcio intracelular, conduciendo a la sensación de prurito. Existen fármacos profilácticos como el ondansetron, como I5HT3, que reduce la intensidad del prurito, la pentazocina, que actúa como agonista del receptor kappa y agonista parcial de los receptores mu, que tiene un efecto superior al ondansetron, el tenoxicam, que es más específico en el prurito inducido por fentanilo, el droperidol a una dosis de 1.25 miligramos, el propofol a 20 miligramos, la lisaprida a 100 miligramos, que reduce la incidencia de prurito asociado a morfina. Dentro de los efectos respiratorios de los opioides y los efectos terapéuticos, tenemos que se encargan de reducir el dolor y también tienen un efecto disminuyendo el impulso ventilatorio. Los opioides tienen también un efecto antitusígeno central. Es por esto que el remifentanilo a una dosis de 2 microgramos por ml tiene un efecto suprimiendo la tos en la extubación. Opioides como el fentanilo, sulfentanilo y el fentanilo tendrían un efecto opuesto, produciendo tos al administrarse en bolo y rápidamente. El efecto sería por una inhibición refleja de la vía respiratoria alta a nivel de la tráquea y una inhibición de los reflejos a nivel de la vía respiratoria baja. Otro de los efectos también es atenuar las respuestas a nivel de la intubación orotraqueal. Otro de los efectos que producen los opioides es depresión respiratoria. Los opioides van a estimular los receptores mu. Esto va a desencadenar lo que es depresión respiratoria en el tronco encefálico, aumentando el umbral de apnea y reduciendo el impulso ventilatorio. Esto causaría una disminución de la frecuencia respiratoria. Existen fármacos antagonistas como la naloxona, que sería un tratamiento óptimo en la depresión asociada por opioides. Existen también factores que afectan la depresión respiratoria, que pueden aumentar la magnitud y la duración de la depresión respiratoria inducida por opioides, como las dosis altas, el sueño, la edad avanzada,
fármacos depresores del sistema nervioso central como anestésicos inhalatorios, el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, la insuficiencia renal por el metabolismo que tienen los opioides, ya que no lograrían eliminarse, la disminución del aclaramiento, la reducción del flujo sanguíneo hepático, los picos secundarios de la concentración plasmática de opioides, la recaptación de los opioides del músculo, del pulmón, de la grasa, del intestino y causas también como el dolor. Existen efectos cardiovasculares que van a estar asociados a los opioides, como la contractibilidad, que induce la prolongación de la duración del potencial de acción, incrementando la corriente de calcio de tipo L. Esto va a estar mediado por receptores de opioides muy kappa. Va a causar también una hiperpolarización de la membrana cardíaca, incrementando la corriente rectificadora de la entrada de potasio. El fentanilo, por ejemplo, causa un efecto inotrópico positivo leve y tiene un efecto en la liberación de las catecolaminas y en la activación adrenérgica a nivel miocárdico directo. A nivel de la conducción, se produce una bradicardia que va a estar inducida por los opioides, que está mediada por el sistema nervioso central. El mecanismo va a ser una actividad antiarritmogénica de los opioides, que es un efecto directo sobre las corrientes iónicas en el músculo cardíaco. Los antagonistas de los opioides son más antiarritmogénicos que los agonistas. Debemos tomar mucho en cuenta pacientes que tengan tratamientos con beta-adrenérgicos porque van a bloquear lo que es la entrada de calcio y pueden empeorar la bradicardia y provocar en algunos pacientes asistolia. Existen mecanismos vasculares que pueden estar asociados a receptores MU3, que son receptores sensibles a los alcaloides de los opioides. Estos se van a expresar en células endoteliales humanas y van a estar acopladas a vasodilatación mediante la producción de óxido nítrico. Van a producir lo que es relajación del músculo liso vascular por un mecanismo periférico directo. Los efectos renales y urodinámicos van a estar dados por la activación de receptores MU. Estos tienen un efecto antidiurético y disminuyen la excreción de los electrolitos. La estimulación de los receptores kappa produce sobre todo diuresis con cambios mínimos en la extracción de electrolitos. Entre los efectos indirectos va a haber inhibición del ADH y del péptido adrenal diurético. Existe también un efecto de retención urinaria después de la administración intradural de opioides. Es así que la administración intratecal de morfina y de sulfentanilo produce una inhibición dependiente de la dosis, de la contractibilidad del detrusor y una disminución de la sensación del deseo de micción, que va a ir asociado a las dosis del fármaco de los opioides. Existen ciertos efectos gastrointestinales de los opioides. En las neuronas mesentéricas se han identificado varios tipos de receptores opioides y los antagonistas de los receptores kappa y MU que regulan la transmisión colinérgica en el plexo mesentérico. Es así que existen efectos adversos digestivos del tratamiento con opioides exógenos, que pueden ser como náusea, vómitos, alteración de la dinámica de líquidos, inhibición del vaciamiento gástrico, inhibición de la actividad propulsora, que va a estar coordinada con el intestino, y un aumento del tiempo de tránsito, todos los cuales pueden contribuir a un hilio postoperatorio. Entonces existen acciones farmacológicas y el efecto clínico que se presentan en este cuadro, que van muy asociados a los efectos de los opioides a nivel gastrointestinal. Existe cierto efecto importante en la náusea y el vómito, el cual constituye un efecto molestoso para el paciente. El uso intraoperatorio de los opioides se considera que es un factor de riesgo para la náusea y el vómito postoperatorio.
Los opioides van a estimular la zona de gatillo quimiorreceptora en el área postrema de la médula, posiblemente a través de los receptores delta, por lo que aparece lo que es la náusea y el vómito. Existen ciertos fármacos que de cierta forma actúan como profilaxis antiemética. Tenemos como fármacos que tienen actividad anticolinérgica, las butirofenonas, los antagonistas de la dopamina, los antagonistas de la serotonina y, por ejemplo, y la acupresión. El ondansetron, que es un antagonista del receptor 5-HT3, se ha mostrado ser eficaz para el tratamiento de la náusea y el vómito que va a ser inducida por los opioides. Dentro de la farmacocinética y la farmacodinámica, tenemos que los opioides son bases débiles, los cuales se disocian en fracciones ionizadas y en base libre. Van a depender también de factores como el pH, de la constante de disociación iónica, de la fracción de base libre, que nos permite establecer si el fármaco es más liposoluble. El efecto de que sea más liposoluble va a facilitar el transporte del opioide. Por tanto, los opioides muy liposolubles tienen un inicio de acción más rápido, mientras que la forma ionizada se va a relacionar con la intensidad del efecto. Los opioides se encuentran unidos a proteínas como la albúmina y la glucoproteína ácida. En este cuadro podemos ver las características específicas de la morfina, fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo y renfentanilo asociadas a su pK, a su pH, al aclaramiento del fármaco y a la razón de extracción hepática que es del metabolismo hepático que tienen los fármacos. Ahora vamos a hablar de cada uno. La morfina, vamos a tener que alrededor del 20% va a encontrarse unida a proteínas plasmáticas, en especial a la albúmina. La morfina se metaboliza en el hígado por conjugación y en el riñón tiene un metabolismo extrahepático. Tiene metabolitos activos como es la morfina 3-glucurónido, la cual no se une al receptor opioide y posee un escaso efecto analgésico. Esta de cierta forma puede antagonizar de forma aguda a la morfina, lo que podría contribuir a la variabilidad en la respuesta y a la resistencia al efecto analgésico. Este se considera que puede ser un factor que cause alodinia en los niños. Tenemos otro de los metabolitos, que es un metabolito activo, el M6G, que constituye el 10% de los metabolitos de la morfina. Es un agonista del receptor mu, es un agonista potente de la morfina y contribuye de forma significativa al efecto analgésico de la morfina. En enfermos con insuficiencia renal, la acumulación del M6G puede producir una mayor incidencia de efectos secundarios como depresión respiratoria, debido a que el fármaco puede acumularse. Vamos ahora con el fentanilo. El fentanilo tiene un modelo tricompartimental. Los pulmones ejercen un efecto de primer paso, captan el 75% de la dosis del fentanilo, el 80% del fentanilo se va a unir a proteínas plasmáticas y el 40% es captado por los eritrocitos. El fentanilo tiene un tiempo de acción relativamente largo debido a su amplia distribución en los tejidos corporales. El fentanilo se metaboliza sobre todo en el hígado mediante desalquilación e hidrogilación. Los metabolitos comienzan a aparecer en el plasma al 1.5 minutos de la inyección. Su metabolito es el norfentanilo, que se puede detectar en la orina hasta 48 horas después de la administración del fentanilo intravenoso. Dentro del uso del fentanilo en cirugía cardíaca, tenemos que se utiliza a dosis de 5 a 75 microgramos por kilogramo, manteniendo una concentración plasmática de 10 a 30 nanogramos por ml. Mantiene constantes hemodinámicas. Posteriormente podemos utilizar infusiones de 0,1 a 1 microgramos por kilogramo minuto, o puede asociarse, por ejemplo, fentanilo con isoflurano, que nos ayuda
en especial en cirugías cardíacas en lactantes y en niños. El remifentanilo tiene una estructura éster que lo hace sensible a la hidrólisis a través de esterasas sanguíneas y tisulares no específicas, lo que genera que su metabolismo sea rápido, junto con una rápida reducción de las concentraciones sanguíneas cuando cesa la infusión. El remifentanilo se considera como el primer opioide de acción rápida, de acción ultracorta. Su aclaramiento es superior al flujo sanguíneo hepático, teniendo un metabolismo extrahepático. Este se va a unir a proteínas plasmáticas en el 70%, a la proteína alfa-1-glucoproteína ácida. En la base libre del remifentanilo se formula como una solución con glicina que al administrarse por vía intradural en roedores, de una forma que se llevó a cabo, se vio que producía una debilidad motora reversible, por lo cual, por esta razón, el remifentanilo no está aprobado para uso intratecal ni epidural. También, la vía principal metabólica es la desesterificación, formando un metabolito que es el ácido carboxílico, que tiene poca potencia. Dentro de la anestesia para cirugía cardíaca, el remifentanilo se le puede dar a dosis de 2 microgramos por kilogramo más propofol, y en el mantenimiento puede darse a dosis de 0,25 a 0,5 microgramos por kilogramo minuto. Se ha visto que puede ser utilizado en cirugía segura, en derivaciones coronarias, que permiten en el paciente un despertar rápido y una extubación traqueal precoz y segura. Existen ciertos factores que van a afectar a la farmacodinamia y a la farmacocinética. Algunos de ellos, por ejemplo, la edad. La edad va muy relacionada, por ejemplo, en los rangos extremos de la vida. En los neonatos, la velocidad de eliminación está reducida a nivel de los opioides, y esto va a estar asociada por la inmadurez de las vías metabólicas. Es así que el citocromo P450 recién se va a normalizar durante el primer año de vida. Las necesidades intraoperatorias de los opioides va a diferir mucho entre los adultos y los niños. La velocidad de perfusión del remifentanilo va a bloquear la respuesta somática y autónoma, y se va a necesitar una dosis doble en los niños en la edad en el rango de 2 a 11 años, mientras que es diferente a la dosis que se necesita en adultos de 20 a 60 años. En edades avanzadas es necesario reducir la dosis de remifentanilo en al menos el 50%. La edad se ha visto que se relaciona de manera inversa con el volumen central de distribución, el aclaramiento y la potencia del remifentanilo. Otro de los factores es el peso corporal. Los parámetros farmacocinéticos van a estar asociados al aclaramiento de los opioides y deben basarse en la masa corporal magra y no en el peso corporal total, como en el paciente obeso, porque esto puede hacer que se den dosis mayores de los opioides. En la insuficiencia renal tenemos que, por ejemplo, el uso de la morfina, que es un opioide con metabolitos activos, su eliminación depende preponderantemente del aclaramiento renal. Es así que los glucurónicos, sus solubles en agua, el M3G y el M6G, se van a excretar por el riñón, y pacientes con insuficiencia renal pueden tener concentraciones altas de M6G que puedan provocar una depresión respiratoria. Fármacos adicionales como la meperidina tienen un metabolito activo que es la normeperidina. Estos tienen efectos analgésicos y excitadores del sistema nervioso central. Sus metabolitos activos están sujetos a excreción renal. En el caso de la insuficiencia renal, al no poder eliminarse, podría haber una toxicidad a nivel del sistema nervioso central. En la insuficiencia hepática, tenemos que el hígado va a ser el principal responsable de la biotransformación de los opioides. Sin embargo,
el grado de insuficiencia hepática no influye significativamente en la farmacocinética, excepto en pacientes trasplantados, en la cirrosis hepática o en el carcinoma hepático. Esto va a incidir que disminuya la capacidad metabólica del citocromo P450, que se reduzca el flujo hepático y la unión a proteínas. Por ejemplo, la farmacocinética de la morfina se altera la reducción en el flujo sanguíneo hepático, lentificando la desaparición de la morfina del plasma, manteniéndose circulante. La meperidina lleva a una acumulación del fármaco original y a la posibilidad de que se produzcan efectos depresores del sistema nervioso central similares a los que se presentan en la encefalopatía hepática. Las enfermedades hepáticas al parecer no parecen afectar a la disponibilidad de fármacos como el fentanilo, el sulfentanilo y el remifentanilo. El remifentanilo se ha visto que es un opioide cuya farmacocinética no se altera por las enfermedades hepáticas. Su cinética no cambia durante la fase anhepática del trasplante hepático. Por eso se le puede utilizar a dosis de 0,25 a 0,5 microgramos por kilogramo minuto, aportando analgesia perioperatoria sin deterioro neurológico y en pacientes que tienen antecedentes de encefalopatía hepática. Los cambios en el equilibrio ácido-base. Los cambios en el pH tienen influencia en la unión a proteínas del fentanilo, del sulfentanilo y del alfentanilo. La alcalosis aumenta la unión a proteínas y la acidosis la disminuye. Los cambios de la fracción libre del fármaco con las variaciones del pH de 7,4 a 7 son mucho mayores en el caso de fentanilo y de sulfentanilo y de alfentanilo. Una alcalosis como la acidosis respiratoria intraoperatoria en el periodo posoperatorio inmediato pueden prolongar y exacerbar la depresión respiratoria inducida por opioides. En el shock hemorrágico tenemos que se deben administrar menores dosis de opioides en los pacientes que presentan shock con el objetivo de reducir los efectos secundarios hemodinámicos, evitando que se produzcan efectos prolongados de los opioides. El aclaramiento central y los volúmenes de distribución de los compartimentos están reducidos, provocando de esta forma mayor concentración de opioides. Aquí se establecía, por ejemplo, al usar un modelo como el TIVA en pacientes con shock hemorrágico, se vio que hay un incremento 3 veces mayor del remifentanilo, por lo cual se debería usar dosis menores para incidir y causar menos efectos en el paciente. Dentro de las técnicas anestésicas tenemos que los opioides se utilizan para controlar el dolor en anestesia consciente, en anestesia balanceada, en anestesia regional. Se establecían dosis intravenosas en bolos que pueden brindar analgesia de corta duración. En este cuadro tenemos, por ejemplo, el fentanilo en dosis de 1 a 3 microgramos por kilogramo. Tenemos dosis también del alfentanilo y del sulfentanilo. En velocidad de infusión tenemos dosis del fentanilo de 0,01 a 0,05 microgramos por kilogramo minuto. Y en el remifentanilo en infusión en dosis de 0,05 a 0,25 microgramos por kilogramo minuto. Dentro de la anestesia balanceada, que se establece y fue introducida en 1926, se establece como un equilibrio entre los fármacos y las técnicas usadas para producir los diversos componentes de la anestesia, como es la analgesia, apnesia, relajación muscular y abolición de los reflejos autónomos. El uso de un opioide está establecido como parte del componente de la anestesia balanceada. Tiene un efecto reduciendo el dolor y la ansiedad posoperatoria, disminuye la respuesta somática y autónoma en la manipulación de la vía aérea, mejora la estabilidad hemodinámica, disminuye las necesidades de anestésicos inhalatorios y produce analgesia posoperatoria inmediata. El fentanilo a dosis de inducción
se utiliza una dosis de carga de 2 a 6 microgramos por kilogramo asociado con un hipnótico como el tiopental o el propofol y asociado a un relajante muscular. En el mantenimiento se puede, si usamos por ejemplo un anestésico inhalatorio, se mantienen concentraciones bajas de anestésicos inhalatorios asociadas a fentanilo, y fentanilo se puede utilizar ya sea en bolos intermitentes de 25 a 50 microgramos cada 15 a 30 minutos o en infusión continua 0,5 a 5 microgramos por kilogramo hora. Esto para mantener concentraciones plasmáticas de 1,5 nanogramos por ml. El fentanilo tiene características farmacocinéticas importantes que nos permiten una estabilidad hemodinámica, un despertar rápido, control del dolor, pero hay que tener en cuenta que las dosis elevadas, repetidas o una infusión continua a velocidad alta puede producir depresión de la ventilación espontánea. El alfentanilo tenemos que es un fármaco que penetra en el cerebro, alcanza el equilibrio entre el plasma y el sistema nervioso central, mientras la concentración plasmática del alfentanilo es alta. Establecía una inducción con una dosis de 10 a 30 microgramos por kilogramo, la cual debe administrarse antes o al mismo tiempo del fármaco sedante hipnótico. Y se establecen dosis que pueden utilizarse de mantenimiento o asociado a fármacos hipnóticos como tiopental o propofol. Se establecen dosis también en procedimientos cortos, en infusión de alfentanilo, en técnicas anestésicas balanceadas, asociadas también a gases como isoflurano. Y el alfentanilo también puede estar asociado en el propofol, que disminuye el aclaramiento del alfentanilo en un 15%. Entonces, para evitar el problema de la depresión respiratoria residual es necesario disminuir la infusión o las dosis repetidas de alfentanilo unos 15 a 30 minutos antes del final de la cirugía. El remifentanilo tenemos que tiene una duración de efecto corta. Se le establece una dosis de 0,1 a 1 microgramo por kilogramo minuto antes o después del bolo inicial. Puede usarse en anestesia balanceada, manteniendo una velocidad de mantenimiento de infusión de 0,1 a 1 microgramo por kilogramo minuto. Tiene varios efectos, suprimiendo las respuestas autónomas hemodinámicas y somáticas a estímulos nocivos. El uso de remifentanilo permite una recuperación rápida en un lapso de 5 a 15 minutos y la velocidad de infusión en una dosis de 0,1 a 0,05 microgramos por kilogramo permite recuperar la ventilación espontánea y la capacidad de respuesta manteniendo la analgesia. Debe asociarse a tratamientos analgésicos alternativos. Cuando hablamos de analgesia intravenosa total, hablamos de la técnica de TIVA, que son útiles sobre todo cuando la administración de fármacos inhalatorios es complicada, pero se debe considerar siempre como el objetivo de una anestesia balanceada para el paciente. La TIVA combina lo que es un opioide con otro fármaco que causa hipnosis y amnesia. Es así que se establecen algunas opciones como alfentanilo y propofol. El alfentanilo, que produce analgesia, estabilidad hemodinámica y evita la respuesta al estímulo doloroso, y el propofol, que produce hipnosis, amnesia y es antiemético. Se ha visto que en cirugías como otorrinolaringología, el TIVA con remifentanilo y propofol obtiene una recuperación respiratoria mucho más rápida. Además, una semivida más corta permite que se administren cantidades mayores de opioides y menores de propofol durante la anestesia, sin producir efectos prolongados de los opioides. Se establecen algunas dosis de infusión de propofol asociadas al fentanilo, otras dosis asociadas a fentanilo y dosis de remifentanilo combinado con propofol, los cuales controlan adecuadamente la respuesta en la intubación, y posteriormente se puede disminuir la dosis de mantenimiento tras la intubación.
Estas son algunas dosis de carga que se establecen en el mantenimiento para la anestesia intravenosa total, tanto de alfentanilo, sulfentanilo, fentanilo y remifentanilo. Existen otras aplicaciones de los opioides como la administración transdérmica. Para este tipo de administración se requiere que el medio sea soluble en agua gaseosa, que tenga un bajo peso molecular y elevada potencia y produzca poca irritación cutánea. Dentro de estos tenemos al fentanilo, que como un sistema de administración transdérmica que permite una analgesia constante, produce metabolismo de primer paso en el hígado, encontramos a dosis de 20, 50, 75 y 100 microgramos por hora, consigue unos niveles sanguíneos de 1 o 2 nanogramos por ml. Se ha visto que si la temperatura aumenta se puede acelerar la liberación de fentanilo en el parche, pero puede haber una incidencia elevada de depresión respiratoria postquirúrgica y efectos adversos como sedación, náusea, vómitos y estreñimientos. Otra de las técnicas como iontoforesis es una técnica que aumenta el paso de un fármaco a través de la piel aplicando corriente eléctrica externa. Se administran dosis de morfina y fentanilo. La iontoforesis permite a los pacientes autoadministrarse las dosis preprogramadas de fentanilo o de una forma no invasiva. Es un sistema eléctrico preprogramado que elimina la posibilidad de errores y de programación manual y de dosis excesivas. La administración del fármaco a través de mucosas: existen administraciones a través bucofaringia, nasofaringia, a nivel de la piel, que elimina el metabolismo del primer paso y el fármaco pasa directamente a la circulación sistémica. Por ejemplo, la buprenorfina dentro de estos fármacos es un potente análogo sintético de la morfina que da propiedades anagonistas y antagonistas del opioide y ejerce y tiene una semivida larga. Se va a absorber con facilidad por los tejidos de la mucosa sublingual. Otro tipo de fármacos que se pueden administrar es el citrato de fentanilo, que es administrado a través de la mucosa oral. Se presenta como un sólido fármaco, como una pastilla edulcorada. Parte del fentanilo se absorbe por la mucosa oral y el resto es deglutido y se absorbe a través del tubo digestivo. La dosis de 5 a 20 microgramos por kilogramo. Se puede administrar 30 minutos antes del procedimiento. Adicionalmente tenemos otros fármacos como la morfina transnasal, en la cual es una alternativa no invasiva. Otras como el remifentanilo a dosis de 4 microgramos por kilogramo, que en el uso a nivel de las mucosas en los niños va a producir buenas condiciones para la intubación en 2 a 3 minutos tras la inducción. La inducción de fentanilo de 300 microgramos alcanza concentraciones plasmáticas bajas después de 15 minutos, pero provee buena analgesia. La medicación oral controlada: tenemos que existe medicación como la morfina formulada en comprimidos orales de liberación sostenida a dosis de 45 a 90 miligramos. Su uso se va a dar en premedicación, analgesia posoperatoria, analgesia para el dolor crónico oncológico. La morfina epidural de liberación prolongada: esta va a utilizar un sistema de liberación de fármacos compuestos de partículas lipídicas multivesiculares que contienen cámaras acuosas no concéntricas que encapsulan al fármaco activo. En dosis de 5 a 15 miligramos de morfina epidural de liberación prolongada constituye un analgésico benéfico en la cesárea, sin fenómenos adversos en el periodo de 24 a 48 horas postoperatorias. Tenemos algunos otros fármacos que son agonistas de opioides. Dentro de estos vamos a tener la codeína. Tiene la mitad de la potencia de la morfina, tiene un efecto analgésico y antitusígeno. Se metaboliza por citocromo P450 y por desmetilación. La oxicodona, que es metabolizado por citocromo P450, contiene un potente analgésico. Tras su administración sistémica, es más potente que la morfina para el alivio del dolor visceral. La meperidina, que es un agonista de receptores MU de opioides,
Tiene un efecto que puede causar excitación del sistema nervioso central, produciendo temblores, sacudidas musculares y convulsiones. Se puede producir estos efectos cuando hay una acumulación del metabolito de la normeperidina. Otros agonistas opioides tenemos la hidromorfona, que es 5 a 10 veces más potente que la morfina. Se tolera en pacientes con insuficiencia renal. Se da una dosis en bolo que alcanza un efecto a los 20 minutos y posteriormente se puede proveer analgesia de 4 a 5 horas. El levorfanol, 5 veces más potente que la morfina. Su uso en pacientes con dolor crónico, con tolerancia a la morfina, interacciones con los receptores mu de alta y kappa. Es un agonista del NMDA también. La metadona tiene una potencia equivalente a la morfina, pero mayor duración de acción. Sus dosis cada 4 a 8 horas se establecen, y la aplicación en la prevención de síntomas de abstinencia a opiáceos y tratamiento del dolor crónico. Otros agonistas opioides tenemos la oximorfona en el tratamiento del dolor agudo y crónico. Está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática moderada grave por su metabolismo hepático. Es 10 veces más potente que la morfina. La piritramida es un opioide sintético, carece de actividad emética. Se da en analgesia postoperatoria en bolos intermitentes. Y el tramadol, que es 5 a 10 veces menos potente que la morfina, es un análogo sintético de la codeína, estimula el receptor mu del kappa, activa la inhibición espinal del dolor, reduciendo la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Sí, existen también compuestos opioides agonistas antagonistas. Estos van a ser producidos por alquilación del nitrógeno de piperidina, añadiendo una cadena lateral de 3 átomos de carbono. Estos actúan como antagonistas mu y agonistas completos o parciales del receptor kappa. Deprimen la respiración, pero poseen un efecto techo. Tienen menos tendencia a inducir adicción. Aquí tenemos algunos cuadros que nos establecen las dosis de los agonistas antagonistas, los opioides. Tenemos también algunos efectos correlacionados con los fármacos y la depresión respiratoria que pueden estar asociados. Por ejemplo, la morfina en un aumento proporcional a la dosis asociada a depresión respiratoria, y los efectos hemodinámicos que están asociados tanto a nivel del trabajo cardíaco, de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la presión de la arteria pulmonar, asociado a los diferentes fármacos. Dentro de los fármacos agonistas antagonistas tenemos la pentazocina, que estimula el receptor kappa, tiene una potencia 2 a 4 veces menos que la morfina, tiene una dosis de 30 a 70 miligramos, tiene un efecto analgésico y causa depresión respiratoria. Tiene una elevada incidencia de náuseas y vómitos. El butarfenol, una dosis de 10 miligramos intramuscular, es un agonista de los receptores kappa, un antagonista o agonista parcial de los receptores mu, es 5 y 8 veces más potente que la morfina. Vía transnasal es usado para el dolor de la migraña y del dolor postoperatorio. Nabuprenorfina, que es un derivado de la tebaína, un agonista parcial del receptor mu, tiene 33 veces más potencia que la morfina, tiene una dosis de 3 microgramos por kilogramo. Su inicio tiene un efecto lento, pero posteriormente a las 3 horas tiene un efecto máximo en su administración. Tiene una duración del efecto de 10 horas. Existen fármacos como antagonistas opioides como la naloxona. Su uso se da en sobredosis de los opioides, tiene una actividad agonista parcial en los receptores opioides muy kappa, reduce la depresión respiratoria, reduce o revierte la náusea, vómito, prurito, retención urinaria, rigidez y el espasmo biliar. Produce en dosis para reversión de depresión respiratoria, se establece dosis de 0,4 a 0,8 miligramos, tiene un inicio de acción del 1 a los 2 minutos, pero tiene un tiempo de vida media de 30 a 60 minutos, que puede haber una recurrencia de la depresión respiratoria.
Otro de los fármacos es la naltrexona, que es un antagonista de los receptores mu del TICAPA. Se da por vía oral, es una profilaxis efectiva por el prurito y los vómitos asociados a la morfina intratecal. Existen ciertos grados de interacciones farmacológicas. Hay algunos mecanismos que pueden estar dados por acciones farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. La reducción en el metabolismo de los opioides por la isoforma CYP3A4 va a estar dada por la enzima del citocromo P450, que es la encargada del metabolismo de más de 50 fármacos que son responsables de interacciones farmacocinéticas. Entonces existen fármacos que pueden inhibir o inducir las enzimas del sistema P450, fármacos inhibidores o inductores que podemos checar. Dentro de los inhibidores, los macrólidos, fluoroquinolonas, fármacos antifúngicos, bloqueantes de los canales de calcio, el diltiazem, el verapamilo. Dentro de los inductores, los barbitúricos, los antiepilépticos, la carbamazepina, la fenitoína, el etanol, como parte de los fármacos que inducen. Tenemos sedantes hipnóticos como las benzodiazepinas, el midazolam, que potencia el efecto analgésico inducido por los opioides e inhibe el supraespinal. Tiene efectos cardiovasculares y respiratorios en los opioides que se alteran por el efecto de las benzodiazepinas. Los barbitúricos, que van a potenciar la hipotensión asociada a dosis. El propofol, que va a bloquear la respuesta al estímulo doloroso y puede inducir hipotensión preintubación. Los sedantes hipnóticos, que tenemos algunos como el etomidato, a una dosis de 0,25 miligramos por kilogramo, más fentanilo, que permite combinaciones de dosis bajas de opioides y mantiene la estabilidad cardiovascular. La ketamina, a dosis de 2 microgramos por kilogramo minuto, mejora la analgesia y disminuye la necesidad de la morfina. Y se puede dar en pacientes con tolerancia a los opioides. Los anestésicos inhalatorios, que combinan los opioides asegurando la amnesia, la inmovilidad y la estabilidad hemodinámica. Los relajantes musculares, como el bromuro de pancuronio, que tiene una acción vagolítica, atenúa la bradicardia inducida por opioides y mantiene la presión arterial. El otro es el rocuronio, que a dosis de 0,6 miligramos por kilogramo y a dosis del opioide como de fentanilo a 50 microgramos por kilogramo no incide en cambios hemodinámicos. Fármacos como inhibidores de la monoaminoxidasa, que producen interacciones graves a nivel de los opioides, como la meperidina más la Zimao, que pueden causar un síndrome serotoninérgico por acumulación de serotonina, causando confusión, fiebre, escalofríos, sudoración, ataxia, hiperreflexia y mioclonias. Fármacos como los bloqueantes de calcio, que inhiben la actividad de los canales de calcio dependientes de voltaje por activación de la proteína G, potenciando el efecto de los opioides. El sulfato de magnesio, que tiene un efecto analgésico antagonizado sobre el receptor NMDA, administrado intravenoso a dosis pre de 50 y trans a dosis de 8, disminuye las necesidades intraoperatorias de fentanilo. Los fármacos antiinflamatorios, como los no esteroides, administrados previamente, van a reducir la cantidad necesaria de opioides y sus efectos secundarios. El paracetamol tiene un efecto ahorro fentanilo en el control del dolor pediátrico, en especial en pacientes niños. Fármacos como la gabapentina, que es un análogo estructural ácido del gamma-aminobutírico, se une a la subunidad alfa-2 delta del canal de calcio con efectos analgésicos, se activa en el dolor neuropático y tiene una asociación a un aumento del efecto analgésico asociado a los opioides. Los antidepresivos
como los tricíclicos que causan depresión respiratoria y asociada a morfina, pueden aumentar la hipercapnia requiriendo disminuir la